buenas tardes. Bueno, otra evidencia de cuando el arrebatamiento ocurre en un texto donde la gente, de hecho, utiliza para decir que no hay arrebatamiento antes de la gran tribulación, tanto segunda venida como el arrebatamiento es todo junto, o que no haya arrebatamiento. Y es Mateo 24, ¿vale? Esto es algo que yo tengo expuesto también hace pues unos 10 años o 9 años. Es algo que he hablado muchísimas veces también, lo he comentado en muchos vídeos en mi canal, y esto nace a partir un poco de lo visual dentro de un estudio, ¿vale? Bueno, en una de las Biblias así que compré al principio, empecé a hacer como un trabajo de mesa dentro de la Biblia. Yo no suelo marcarlas, apenas tengo 3 Biblias marcadas de todas las que tengo, pero no sé si ahí se va a estar viendo. Además, el tema de la cámara esta vez lo estoy poniendo muy pequeño dentro de la pantalla. Pero bueno, yo empecé como a subrayar dentro de este capítulo diferentes palabras, venida, para ver las diferencias con la parusía, la epifanía, cuáles textos podrían estarse refiriendo a uno u otro evento, y también con la palabra fin, ¿vale? Entonces yo lo subrayé de esta manera así, y cuando estaba leyendo vi que había algún tipo de clave que se estaba escapando, que las cosas no podían ser lo que aparentemente eran, porque yo os digo, esto nunca lo he visto expuesto. Yo no digo, quizá existan estudios de gente que lo haya hecho o presentaciones por ahí que la gente, pero yo jamás he visto esta clave presentada en ningún sitio. O sea, y fue una cosa de, por lo mismo, lo que se ha explicado en el otro vídeo, ir al texto original. O sea, no simplemente quedarte en la traducción, porque si tú vas a la traducción, al final, a la parte de la clave que vamos a ir, seguramente lo vamos a leer como si fueran ideas independientes, pero vamos a ver que es que son dos ideas que de hecho están unidas, ¿vale? Y que por ahí es donde nos entrega la clave, precisamente. Entonces, no voy a usar directamente el software, porque lo tengo relativamente así trabajado como en capturas. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que en Mateo 24, de los versículos 3, que es a partir del momento en el que los discípulos le hacen a Cristo la pregunta, donde le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Podemos ver que en 12 versículos nos aparece 4 veces la palabra fin, ¿vale? Y ahí está la clave. Ahí está la clave donde nos está anunciando, de hecho, en esta parte, ¿vale? Antes de entrar al tema de la abominación desoladora, cuando él ya se centra en la segunda parte de la gran tribulación, eso no está indicando, de hecho, que la tribulación sean 3 años y medio, sino que Cristo incide en ese tiempo porque va a ser el más severo dentro del periodo de los juicios de 7 años, ¿vale? Pero me llamó la atención el hecho de tantas veces estaba repitiendo la palabra fin, 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 y no son las mismas palabras. En 2 ocasiones se repite la misma expresión y tiene un sentido al por qué lo hace, y en otras 2 son distintos, pero porque también están hablando de diferentes cosas, ¿vale? Y lo vamos a ver. Entonces, después de esta frase, de esta pregunta que le hacen, es una pregunta triple que de hecho se responde no solo en Mateo 24, o sea, la respuesta a estas 3 cuestiones que le hacen los apóstoles viene dada tanto en Mateo 24 como en Mateo 25, porque en Mateo 25 no nos vamos a centrar en eso en este estudio, pero lo voy a enseñar para que lo veamos como aquí él habla de todas las señales del fin, luego vienen las parábolas de las vírgenes, las 10 vírgenes, las parábolas de los talentos y el juicio a las naciones, el juicio final, ¿vale? Eso está respondiendo precisamente a la última fase de la pregunta, ¿cuándo llegará el fin del siglo? Ahí se está refiriendo a eso. Entonces, volvemos a las imágenes. Vale, después dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Este fin del siglo vamos a ver que es otra cosa, pero este fin está vinculado al fin del versículo 14, sin embargo no tiene nada que ver con el fin del versículo 13, ¿vale? Lo vamos a ver, y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esta es la clave donde vamos a centrarnos, aunque vamos a atender a las primeras también, pero esta es la clave donde nos está demostrando que aquí mismo está anunciado el arrebatamiento, ¿vale? Entonces, toda esa gente que recurre a partir de Mateo 24, 29, donde nos dice inmediatamente después de la tribulación, no están atendiendo que eso es la segunda venida. Esto, aquí está anunciado el rapto en Mateo 24, 13, Mateo 24, 14. Y vamos a ver por qué. Nos dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. No es un versículo que simplemente podamos leer y decir, vale, más al que persevera hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo, hasta el final de la gran tribulación será salvo. No, porque el versículo 14 te lo está uniendo con la partícula kai, que es el equivalente a i. Por lo tanto, son dos ideas que están unidas, porque después de ese más el que persevera hasta el fin, este será salvo, te dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿vale? Eso a mí me estaba rompiendo totalmente los esquemas. Digo, si primero nos han hablado de más el que persevera hasta el fin, este será salvo, no tiene después sentido que una vez que llega la segunda venida y Cristo impone el reinado, se diga que entonces será, o sea, que será entonces predicado el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. No quiere decir que el evangelio en el tiempo ya del milenio no vaya a estar, claro que va a estar. Pero aquí hay una clave que nos están dando y es que entonces ese fin que nos están diciendo donde la gente será salva, no nos está hablando del fin del mundo y lo vamos a comprobar, el fin del mundo del fin del periodo de los 6000 años, lo vamos a ver, ¿vale? A través del texto original. Entonces, sí, bueno, yo en esta captura había señalado realmente 3 de los 4 fines, luego lo subrayé aquí porque este no lo había hecho en el momento en el que hice todas estas capturas de pantalla, ¿vale? Entonces aquí tenemos los 4 fines que nos están dando en estos 12 versículos. Y vamos a empezar con el primero. Aquí en este punto, cuando nos está hablando, la pregunta que hacen los apóstoles, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están utilizando este artículo, que es el neutro to, del fin del siglo, ¿vale? El fin del siglo, que se está refiriendo al fin específico de el mundo como tal. A ver, ¿vale? El juicio final, que esto es lo que se responde en Mateo 25, 31, porque además nos está diciendo, igualmente, este juicio final puede tener como una parte profética dentro del juicio final en el sentido del juicio que se da a esta tierra bajo los 6000 años de pecado, pero más específicamente se está refiriendo al juicio después del juicio del gran trono blanco, o sea, pasado el milenio y la entrada a la eternidad. Porque nos está hablando de que, de cierto os digo que cuando nos ha hablado de todo, ¿no? Pero nos dirán, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, también tiene una aplicación y está más enfocado al hecho de la propia entrada a la eternidad, ¿vale? Pero por eso nos están hablando con este neutro to, el artículo to, ¿vale? El fin del siglo. Nos están hablando exactamente de ese neutro to, el fin del siglo. Por eso es el la, lo, cosa, el, este, ese, quién, uno. Específicamente el fin del siglo. No está hablando como, porque sabemos que hay diferentes dispensaciones, por lo tanto, no es lo mismo estar hablando el fin del siglo que el fin de los 6000 años. El fin de los 6000 años de la historia de la humanidad. No es lo mismo estar hablando del fin que Dios provocó en el tiempo de Noé con el fin del Armagedón. No es el mismo fin, ¿vale? Son diferentes fines, pero porque son diferentes dispensaciones. Pero este fin específicamente es como el fin del tiempo concedido a esta tierra. Bien, vale. Entonces la palabra fin en este caso, por eso os digo que esta es una de las diferencias que nos está entregando la palabra, es sunteleia, ¿vale? Normalmente el resto de veces que vamos a ver la palabra fin, la palabra que se utiliza es telos, pero en este caso es sunteleia y quiere decir completar por entero, consumación de una dispensación, fin, consumación. Por eso os digo, el fin del siglo se está refiriendo como al periodo, ya no ni siquiera a los 6000 años, sino a los 7000 años que Dios nos ha dado, bueno, en esa simbología misma, en el momento de la creación, 6 días crea la creación, al séptimo descansó, 6000 años de historia bajo el pecado, 120 jubileos, 120 periodos de 50 años, 6000 años, más los 1000 años del reinado milenial, 7000 años completos.
esto nos está hablando de eso, por eso también nos está utilizando en la palabra fin sunteleia, porque no está hablando como de la dispensación de el reinado de Satanás, 6.000 años, sino la dispensación de los 6.000 años más el reinado milenial, la consumación completa, completar por entero, ¿vale? Por eso nos utiliza esa palabra, sunteleia, ¿vale? Sunteleia, que de hecho quiere decir, o sea, procede de la raíz sunteleo, ¿vale? Que es completar enteramente. Generalmente ejecutar, literalmente o figurativamente, acabar, cumplir, establecer o terminar. Por eso se consuma el plan de Dios completo de los 7.000 años en ese punto, ¿vale? En esa palabra. No hay un término que esté dado al azar. Es que es una sabiduría absoluta y por eso os digo que tanto el hebreo como el griego es el idioma que Dios ha escogido para que nos llegue esta palabra porque nos entrega un montón de matices, ¿vale? Un montón de matices. Entonces, el fin del siglo, lo mismo, artículo neutro, este fin, el fin, cosa, ese, quién, uno, el fin concreto, ¿vale? Del siglo nos habla de aión y nos habla de propiamente edad, era, por extensión, perpetuidad, también pasada por implicación, el universo, específicamente periodo, judío, mesiánico, presente o futuro, tiempo antiguo, corriente de este mundo, eternamente, eternidad, eterno, siempre, siglo, universo. Por eso es el fin sunteleia, completar por entero esta era dada a la humanidad, el plan para el universo, el tiempo incluye el tiempo antiguo, la corriente de este mundo que tenemos y nos trae el concepto de la eternidad, o sea, es el entrar a otro tiempo donde ya no habrá tiempo, ¿no? La eternidad es como el no tiempo, pues por eso lo está dando, ¿vale? Todos esos términos lo que nos están expresando es que esto se está refiriendo al final de los 7.000 años de la historia para la humanidad, ¿vale? Entonces, aion, de hecho, procede de aei y es un sustantivo primario obsoleto. Aparentemente significa duración continuada. Siempre, por eso es que a partir de ahí, a partir del final del siglo, se entra al no tiempo. Siempre quiere decir regularmente, por implicación, fervientemente, siempre, para siempre. Por eso es hasta la entrada a la eternidad, ¿vale? La pregunta que están haciendo, en este caso los apóstoles. Y que Jesús nos acaba de explicar con el fin del capítulo 25. Vale, entonces aquí llegamos a la clave. A ver, dejadme un segundo porque veo que aquí voy directamente a Istelo y Sistelos. Vale, una vez que hemos visto este AE, ahora sí que voy a ir directamente al software porque esta parte no la he metido en las capturas porque luego ya me he centrado directamente en los versículos 13 y 14. Vale, una vez que hemos visto todo lo que significa el fin del siglo, vemos que la siguiente vez donde nos está apareciendo es en Mateo 24:6. Bueno, si eso, de hecho, en las capturas sí que lo tengo subrayado, así que podemos volver atrás. Es aquí, versículo 6, porque nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Tenemos también un montón de noticias de gente, si lo buscáis en la red vais a encontrar cuánta gente se ha presentado en este mundo diciendo que son el Cristo encarnado, que es la segunda venida de Cristo, lo que ellos están manifestando, en fin. Hay un montón de herejes por ahí hablando de eso. Ha habido a lo largo de los últimos 50, 60 años muchos en diferentes lugares, muchísimas sectas. Pero esto también va a aumentar exponencialmente y ya no es solo yo soy el Cristo, yo soy Jesús que ha vuelto. No es solo eso, sino esto también nos está hablando de falsos mesías. Y de hecho es también una advertencia para el falso mesías, para el propio anticristo, ¿vale? Que se manifestará después del arrebatamiento. Entonces, en el versículo 6 nos dice, y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vale, esta nueva palabra, esto nos lo está diciendo justo el momento antes de que termine la dispensación de la gracia y empiecen los 7 años, pero también incluso para el momento en el que empiecen a desarrollarse determinados conflictos dentro de la gran tribulación. Y por eso la palabra que nos está utilizando en este punto es totelos, ¿vale? No es el fin real, digamos, antes del reinado milenial, ya no sunteleia, sino totelos, el fin que se ha dado a esta humanidad, bajo el reinado de Satanás, en esta condición de pecado. No lo voy a decir solo de palabra, vamos a verlo en el texto original, ¿vale? Pero es que yo no había hecho en este punto una captura. El fin, telos, la palabra es fijar fuera por un punto o meta, es decir, no es como sunteleia, que es la entrada a la eternidad, el fin total, sino es parte de un punto dentro del plan de Dios. Es una meta, es un lugar alcanzado dentro de su plan, ¿vale?
Y dice, telo, fijar por fuera por un punto o meta, propiamente el punto al que se apunta como límite, por implicación, la conclusión de un acto o estado, terminación, literalmente, figurativamente o indefinida, resultado, inmediato, último o profético, propósito, específicamente impuesto o tasa, como pagado, extremo, fin, finalmente impuesto o propósito. O sea, es parte del plan de Dios, pero no es la consumación como tal, ¿vale? Del fin del siglo, de Sunteleya que nos hablaban antes. Y el hecho de telos, que vaya acompañado precisamente del artículo totelos, nos está hablando, que nuestro idioma nos recuerda precisamente a total, totelos, es nuevamente el artículo neutro, hablando de el fin como tal, este, uno, quién, este, ese, el, cosa. El fin te dice, no es todavía el fin. Cuando estéis viendo todas estas señales, aún no es el fin, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo. Eso tiene una implicancia con los versículos 13 y 14 también. Entonces nos dice, y todo esto será principio de dolores. Hay unos principios de dolores que de hecho son aplicables al momento final de la dispensación de la gracia, pero también hay unos principios de dolores aplicables al inicio de la gran tribulación. Por eso de que tiene una interpretación múltiple de la escritura. Y no solo en este punto, sino que también hay una información que se está dando en esa generación a los propios apóstoles, porque aquí les está diciendo algo que también va a ocurrir a los cristianos en el tiempo de la gran tribulación, donde serán entregados a los ejércitos del anticristo, al propio anticristo, pero también es algo que ha experimentado la gente de la iglesia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es algo que los propios apóstoles experimentaban, así que a ellos les estaban dando directamente un mensaje también particular, pero que encajaba proféticamente con lo que se cumpliría durante la dispensación de la iglesia y lo que se va a vivir a partir del arrebatamiento y la gran tribulación, ¿vale? Entonces nos dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Ah, bueno, no he leído el anterior. Ah, sí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto referente no solo a los falsos cristos, sino a falsas ideologías, siervos del diablo que van a tratar de engañar a la gente también en ese tiempo, con teorías alternativas, y personas que se ponen el cartel de profetas también hoy en día y enseñan pura herejía. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Llegamos a la clave fundamental y nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos está hablando de que perseverar hasta el fin habrá una salvación. Y después nos está continuando, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos al punto para demostrar que ambas expresiones, aparte de estar unidas, ¿vale?, no nos están hablando de lo mismo. Versículo 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. La expresión que nos están utilizando es is telos, ¿vale? No tiene nada que ver con totelos, como el fin, realmente el fin de lo que viene siendo los 6000 años de la historia, es decir, el Armagedón y la llegada de Cristo a la tierra, sino que aquí nos están hablando de eis telos, y nos dice, es una preposición primaria, a o adentro, indicando el punto alcanzado o al que se ha entrado, de lugar o tiempo, figurativamente propósito, resultado, también en frases adverbio, perecer, siempre, entrar o alcanzar, a menudo usado en composición con el mismo sentido general, pero solo con verbos que expresan movimiento. Entonces, ¿qué está representando? Este verbo de ser salvo tiene que expresar algún tipo de movimiento. No simplemente eres salvo porque esperas hasta el fin y esperas a que Cristo venga. No, este verbo que implica salvación implica un movimiento también, ¿vale? Es una clave muy importante. Entonces, nos está hablando de is, la preposición hasta el fin, is telos. Telos, fijar fuera por un punto o meta, propiamente el punto que se apunta como límite, la conclusión de un acto o estado, terminación, resultado, propósito, inmediato, último, profético, propósito, específicamente impuesto o tasa, como pagado, extremo, fin, finalmente, impuesto o propósito. Vale, después la palabra que nos está utilizando precisamente para ser salvo
será salvo, más el que persevera hasta el fin, istelos, será salvo. Es la palabra sozo, que quiere decir, bueno, es del primario sos, contracción por el obsoleto saos, que quiere decir seguro. El que persevere será puesto en un lugar de seguridad, salvar, librar o proteger. ¿De qué te libra? Si es al final de la gran tribulación no te puede estar librando de nada porque ya Cristo viene, impone su reinado y es la propia manifestación del Señor la que ha librado del mal. Pero aquí te está librando, te está protegiendo de algo. ¿De qué te puede proteger? De la gran tribulación. Y te dice literalmente o figurativamente, hacer salvo, librar, misericordia, preservar, salvar, sanar, sano. La gente es salva porque es sanada de este cuerpo de muerte, es salvada, es librada, es protegida del tiempo de la gran tribulación, ¿vale? Todo lo que implica te está indicando que no es simplemente esperar la segunda venida del Señor. Y de hecho esto se confirma porque después Mateo 24:14 no es un versículo al margen, te está utilizando la partícula kai, que es una fuerza copulativa y a veces cumulativa. Es decir, te está vinculando ambas ideas, ¿vale? Es una idea compuesta por dos versículos. ¿Qué quiere decir? Y también, aún así, entonces, también a menudo usado en conexión o composición con otras partículas o palabras pequeñas. Así, cuando, de la misma manera, en verdad, pero, ¿por qué? Sí, ¿vale? O sea, esa partícula acá y nos está indicando que no podemos desvincular versículo 13 y versículo 14. Por lo tanto, cuando nosotros vemos que esos versículos están unidos y tenemos esa partícula acá, no nos pueden estar hablando entonces del mismo fin, porque si no sería como una idea repetitiva que además carecería de sentido, porque nos habla del fin, de una salvación, ser predicado el Evangelio y entonces el fin. No tiene sentido, ¿vale? Pero sin embargo tiene todo el sentido del mundo y lo vamos a ver por qué. Porque en este caso, cuando ya nos están hablando de que entonces vendrá el fin, una vez que haya venido aquellos que hayan perseverado hasta el fin y son salvos, y se haya predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo, entonces viene el fin. ¿Qué fin viene? Viene istelos, no, viene el totelos, la expresión que nos estaba dando en el versículo 6, donde nos dice, aunque oigáis rumores de guerras, veáis falsos cristos, hambres, terremotos en diferentes lugares, no es el fin, no es el totelos, no es la segunda venida, no es el fin de la gran tribulación, no es el fin de la gran tribulación, porque primero viene el istelos, la salvación, el fin del periodo, que en el fondo istelos lo que quiere decir es llegar al periodo del fin, pero no es llegar al fin del periodo total, es llegar al periodo del fin, al fin de los tiempos, pero no estar en el fin de los tiempos porque eres librado, escapas de la hora de la prueba y escapas de todas esas cosas que vendrán, que es lo que Jesús te está diciendo en Lucas 21:36, ¿vale? Lo vamos a ver luego si no, para ver que es como una confirmación de esto. Aquí en Mateo 24 nos lo está dando codificado, sin embargo en Lucas 21:36 nos lo expone a todas luces, ¿no? Bueno, entonces, en este punto el Evangelio es predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces viene el fin, es, insisto, el totelos. Entonces es el fin como tal, porque está utilizando nuevamente este artículo neutro que se refiere específicamente al fin. El otro se está refiriendo como a una parte, o sea, dentro de las dispensaciones, a una parte del fin, pero no es el fin total, ¿vale? Esto es como cuando tú estás haciendo un viaje, no es lo mismo cuando, por ejemplo, estás parando en una gasolinera 20 kilómetros antes de tu destino y dices, bueno, estamos llegando al fin del camino, que cuando llegas al destino dices, he llegado al fin del camino. No es lo mismo, ¿vale? Digamos, el istelos es la gasolinera que te queda 20 kilómetros antes de, vamos a decir 7 kilómetros antes del camino, antes de llegar al destino, ¿vale? Y el totelos es el destino final. Esa es la clave que nos está dando con esos dos términos, porque aquí está utilizando el neutro, el totelos, que se refiere al fin específicamente. Sin embargo, el otro te habla de un punto alcanzado, no te está hablando como tal del fin total. Totelos, ¿vale? Te está hablando de istelos, de llegar a un punto que alcanzas con un propósito dado por Dios y que además en ese punto se puede estar utilizando porque tiene que acompañarle un verbo que implica un movimiento. Es lo que sucede precisamente en el arrebatamiento. Hay una traslación, hay una salida de la gente de este mundo que es llevada por Dios fuera de este mundo en un verbo, en un acto, harpazo, que implica movimiento, ¿vale? Entonces, ahí está dada la clave.
totelos y stelos, ¿vale? Totelos y stelos, no te están hablando de lo mismo, son versículos, son palabras distintas. Este totelos es igual a este totelos, pero este totelos precisamente te está diciendo que hay otras muchas cosas que tienen que pasar, y entre ellas lo que tiene que pasar es alcanzar el punto fijado por Dios para que la gente sea salva. El arrebatamiento después es predicado el reino de en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, por los 2 testigos, por los 144.000, por todos los nuevos convertidos, y entonces llega el fin, la segunda venida de Cristo, ¿vale? Esto que en Mateo 24 Jesús nos está entregando de una manera codificada que nosotros tenemos que encontrar estudiando el texto original, ¿vale? En Lucas 21:36 nos lo está dando de una manera clara, sencilla, sin posibilidad de engaños, porque el Señor sabía que iba a haber toda esta manipulación, ¿vale? Entonces, cualquiera que os esté diciendo no hay arrebatamiento antes de la gran tribulación, de verdad, si lo que queréis es como alargar el debate o presentar muchas pruebas, podéis hacerlo y perfecto, porque la gente al final, quizá con muchas evidencias, se va a convencer de la verdad. Pero si queréis concluir un debate instantáneamente, id a esta frase, o sea, después de que Cristo ha estado hablando de absolutamente toda, o sea, lo mismo que nos habla en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, ¿vale? Todas las señales del fin. Después, lo último que termina por decir es: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. 2 claves importantísimas dentro de este versículo. 2 claves fundamentales. Para escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre, para escapar de todas esas cosas, tienes que salir de esta tierra. Escapas de estas cosas. ¿Y por qué no simplemente puedes decir no? Escapa de estas cosas por la protección que Dios te da. No, Dios no te está dando solo esa información, te está diciendo y de estar en pie, nuevamente la partícula kai, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Para estar en pie delante del Hijo del Hombre tienes que estar en la presencia del Hijo del Hombre. Por lo tanto, tienes que estar fuera de esta realidad, tienes que llegar al reino del Padre. Y por lo tanto, para que eso suceda, tienes que haber sido transformado al final del toque de la trompeta, eschatos salpix, concluido la vibración o el toque de la trompeta, y haber sido arrebatado con la voz de arcángel, con voz de mando, con foné salpix, la vibración de la voz que da la orden de subir acá. Y ahí llegas a estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿vale? Este versículo destroza cualquier interpretación mid-tribulacionista, post-tribulacionista, ¿vale? Son palabras de Jesús y os digo, cada vez que presentéis esto, la gente va a hacer mutis por el foro, no van a afrontar la realidad. Así que ahí queda. Mateo 24, 13 y 14 está codificado y decodificado el rapto de la iglesia, ¿vale? Así que el hecho de recurrir a Mateo 24, 29, bueno, es finalmente por mala escatología, por un estudio pobre, superficial de la escritura, porque no hemos ido entonces a estas claves que nos están dando también el texto, ¿vale? Así que ahí queda. Cuidaros y que Dios os bendiga. Chao.